Me siento, la verdad es que muy halagado de tener la oportunidad de ser panelista y de tener en esta mesa hoy de conversación a personas verdaderamente que entienden la tecnología, que entienden la transformación digital que implica y que va a implicar para el futuro en las empresas. Y además también tener la suerte de contar con Germán, que es un humanista de clase mundial, que realmente entiende lo que esto significará para el futuro del trabajo, para el hombre. ¿Qué significa transformación digital? Cuando decimos estas palabras, pues quizá para muchos de nosotros puede sonar muy abstracto, puede sonar muy difícil, puede sonar muy complejo, y sin embargo, pues ya es hoy un léxico que tenemos que aprender a usar. Abelardo, ayúdanos a entender qué es transformación digital. Claro que sí, con gusto, Ricardo. Bueno, lo primero es saludar a todas las personas que nos están acompañando en este panel. Muchas gracias por la invitación y la verdad que un orgullo compartirlo con los compañeros que también van a apoyarnos en la charla. Como bien dices, el concepto de transformación digital es muy alto, muy ufano, muy etéreo, ¿no? De decir, oye, ahora se habla siempre, se dice siempre y se tiende, no sé si a malentender, pero sí quizá a malinterpretar. Por poner una definición, la transformación digital es un proceso mediante el cual la sociedad, y digo la sociedad, ahora hablaremos de la empresa, se replantea la forma en que interactúa a casi todos los niveles. Y todo esto basado en tecnología. A día de hoy, la forma en que uno hace un pedido, la forma en que uno interactúa con el banco, la forma en que habla con su familia, lamentablemente ahora por la situación del COVID, pues todos hemos aprendido a manejar Zoom, Meet y todas estas herramientas que hay, pues han cambiado drásticamente, ¿no? Aterrizándolo en la empresa, pues supone la adopción sí o sí de estas tecnologías en su día a día. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, pues tiene dos grandes sentidos. El primero, si no lo adoptas, mueres. Luego hablaremos un poquito más de esto. Y segundo, pues para mejorar las condiciones de trabajo que tienen los colaboradores y la atención sobre todo a sus clientes. Esta adopción del concepto de transformación digital va mucho más allá de algo meramente tecnológico. Es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma de pensar. También por eso decía se malinterpreta, no es ahora me compro una herramienta nueva de software o meto inteligencia artificial o un chatbot que tanto se habla, sino de verdad que es una forma completamente distinta de pensar. Esto obviamente supone un reto porque tenemos que adaptarnos a estos nuevos lineamientos, pero también supone muchísimas oportunidades, unas nuevas estrategias de negocio brutales. Eso es, de hecho, a día de hoy creo que no se le puede poner cota. Pero sobre todo, Ricardo, la transformación digital, y esto es fundamental, es acerca de personas, no es acerca de tecnología. La tecnología siempre es un camino, es un medio, no es un fin. Si alguien confunde esto, casi con un 100% de seguridad, que cualquier proyecto que acometa de modernización dentro de su empresa irá destinado al fracaso. Eso lo recalco. Es acerca de personas. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de transformación digital, las personas están pensando quizá más en la potencia o en la capacidad de la computadora, de la tecnología. Y lo que tú dices es, esto tiene que ver más con las personas que con la tecnología, que es un medio que deberán de usar las personas. Y también, pues, nos haces ver lo que ya implica, ¿verdad? La transformación digital es una realidad hoy que tenemos que vivir y que tenemos que adoptar. Y todo aquel negocio que no lo adopte o que no se haga cargo de este cambio, pues se verá en serias dificultades, ya no quizá en el gran futuro, sino en un mediano o quizá cortísimo plazo. Jorge, me atrevo con esto a preguntarte a ti, ¿es realmente necesaria la transformación digital en el futuro? ¿Realmente todas las empresas a nivel estratégico se tienen que mover hacia una transformación digital? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una necesidad de actualidad, no es una necesidad del futuro. Creo que esta crisis sanitaria por la que estamos atravesando en todo el mundo nos ha demostrado que hoy más que nunca la tecnología se ha convertido en el gran facilitador para que todas las empresas, sin importar el tamaño, y todas las personas logremos salir adelante o logremos navegar a partir de este proceso de transición. Debemos de considerar y de comprender que estos elementos de transformación yo diría que tienden más hacia una evolución, que hoy por hoy ya estamos todos siendo tocados y afectados por la tecnología en nuestras vidas diarias.
¿no? Todo mundo tenemos uno o dos dispositivos móviles, teléfonos celulares, todos tenemos alguna plataforma de entretenimiento en casa, todos tenemos más de una computadora. La realidad es que la tecnología ya ha convivido y coexistido con nosotros desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos que darnos cuenta, y que quizás ya vamos un poco tarde en algunos sectores, es cómo esta tecnología tiene que ser la palanca para la subsistencia de estas entidades empresariales o humanas de cara al futuro, para enfrentar todos estos retos en el futuro, y cómo la tecnología puede y debe permitirnos desde la trinchera empresarial a tener un mejor posicionamiento que nos permita generar más y que nos permita tener una trascendencia hacia el futuro. Baldo, con esto me imagino, quiero pensar, sé porque hemos platicado mucho, pues que las empresas globales quizá es un proceso que ya van adelantados o que ya han adelantado la tarea de hacer una transformación digital, pero sí me gustaría saber qué ha realizado PepsiCo, una empresa tan importante, tan grande. ¿Cómo ha vivido esta transformación digital? ¿Qué ha implicado también esto? ¿Cómo lo ha vivido, Baldo? Quisiera comenzar diciendo que esto se puede entender desde dos perspectivas, ¿no? La primera, que me parece que es conceptual, un poquito más de contexto, es que una cosa nos debe quedar muy clara, y la transformación digital ha dejado de ser un tema de cómo incursionar en la tecnología e incorporarla a la operación, ¿no? Creo que ha pasado de eso para formar parte de la estrategia de negocio que cada empresa que quiere mantenerse vigente, actual y competitiva tiene que adoptar como estrategia, ¿no? En ese sentido, pues no hay empresa que carezca de estrategia. Y aquí conecto con mi punto 2. Esto tiene que ver con el tamaño de la empresa, ¿no? Desde luego, hay quienes ocupan programas súper formales de incursionar en la transformación digital, pero esto no es privativo del tamaño de la organización. Me parece que esto aplica a cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño. Desde luego habrá algunas que destinen grandes presupuestos, programas que trascienden por años, ¿no? Y algunas otras que empiezan, arrancan o tratan de incorporar a su operación apenas el principio de lo que es la transformación digital. Pero creo que definitivamente parte del concepto de entender que esto debe formar parte de la estrategia como tal del negocio, ¿no? No es nada más adoptar tecnología. Creo que Abelardo lo mencionaba al inicio, ¿no? Es incorporar todo esto como parte de la misión, como parte de lo que una empresa tiene como propósito, ¿sí? Para que esto se convierta definitivamente en algo que sea una ventaja competitiva, ¿no? Y adecue su realidad a esto, a entender la tecnología como parte de una ventaja competitiva. Las empresas globales, Ricardo, incluyen esto como parte de su planeación estratégica. Es lo que yo quisiera contestar puntualmente a tu pregunta. Hay grandes programas de transformación, como ya dije, programas con muchísima inversión. Duran años, se invierten millones de dólares. Pero insisto, esto no es privativo a empresas globales. Me parece que en la actualidad es algo que cualquier empresa que quiera ganar en el mercado tiene que considerar como parte de sus prioridades. Podríamos pensar los últimos 20 años, la tecnología ha crecido en su rol dentro de las organizaciones, ¿no? Quizás hace 20 años, 25 años, pues la tecnología se veía como quizá simplemente un cambio la máquina de escribir por la computadora, déjame decirlo de manera inocente, pero así se veía, cambio una forma de comunicarme por otra, no se veía como estratégico. Y lo que tú compartes ahora es, si tú quieres competir a nivel local, global, en cualquiera de las dimensiones, si quieres competir, tienes que pensar en la tecnología a nivel estratégico, a nivel Correcto. misión, visión de la compañía, a nivel de un valor agregado. Ya es una ventaja competitiva el usar, el buen uso de la tecnología. Y eso quizá, Germán, lleva al planteamiento desde el punto de vista del humanismo, desde el punto de vista del rol de la persona en la organización, a tratar de entender, ¿tú cuáles prevés que son los desafíos que se van a enfrentar las personas
ante estos cambios y ante esta evolución, como hablaba Jorge, ante esta evolución de la tecnología? ¿Cuáles son los desafíos que representa la transformación digital para las personas? Y quisiera comenzar en respuesta a esto de los desafíos, haciendo referencia a un par de situaciones anecdóticas para poner un poco en perspectiva el tema que nos convoca. La primera tiene que ver con la forma en que mi maestro, a quien siempre cito, comenzaba sus clases de historia del pensamiento económico contando una circunstancia histórica cuando el emperador Caracalla romano se le propuso un acueducto que era una maravilla de la ingeniería, probablemente de los logros más importantes de la historia de la ingeniería, que algunos todavía en pie al día de hoy. Y él analizó la propuesta y después de meditarlo un gran rato dijo: me encantaría poder llevarlo a cabo, pero necesito antes saber qué hacer con los miles de aguateros que traen agua cada día y que van a ser reemplazados por estos acueductos. Creo que pone en perspectiva histórica el tema, que tendemos a pensar que los desafíos tecnológicos, los desafíos técnicos son propios de nuestra época, muy modernos, muy actuales. Sin embargo, es una nota antropológica que ha estado presente a lo largo de la historia. Y en ese sentido, la historia podemos aprender mucho de la forma en que pues, la humanidad ha ido resolviendo esos desafíos. O sea, no solo hoy. Por ejemplo, la inteligencia artificial presenta una amenaza para las oportunidades laborales. Siempre el progreso ha venido de la mano de este tipo de desafíos. Y la segunda anécdota tiene que ver con el libro de Kasparov, el ajedrecista Deep Thinking, en donde él cuenta de manera autobiográfica su experiencia tan fuerte, tan, me atrevería a decir, traumática, en el año 1997, cuando tuvo que ser vencido por la famosa Deep Blue de IBM. Él en este libro lo presenta más allá de una experiencia autobiográfica para mostrar la disrupción tecnológica en el trabajo, que también es el tema que nos convoca. Y entonces él prácticamente responde a tres cuestiones. La primera es qué supuso a nivel personal perder contra una máquina. La segunda, qué diferencia una máquina a un ser humano. Y la tercera, qué nos puede aportar la colaboración entre máquinas y hombres. Voy a comenzar por la segunda. Una idea que me llamó la atención es que al momento de comparar la diferencia entre el hombre y la máquina, dice que los seres humanos tendemos a pensar antropomórficamente, y muchos progresos, por cierto, han sido consecuencia de observar la naturaleza. Pero hay que destacar que, como él dice, el avión vuela como una máquina, ¿sí? No bate las alas como un pájaro. Puede emular la naturaleza, pero lo hace de manera diferente. ¿Por qué traigo esta colación? Porque, bueno, él dirá, por supuesto, las máquinas piensan como máquinas. En el campo concreto de la inteligencia artificial, que hoy en día es muy polémico y muy actual, como saben, pues no hay todavía una definición apropiada, hay muchas voces y tal. El diccionario Merriam-Webster lo define como la capacidad de una máquina para emular comportamiento inteligente, ¿sí? Una definición muy sencilla, pero a la vez muy compleja, porque no solo la definición de inteligencia está puesta en duda hoy en día, sino haciendo referencia a esto que nos compartía Kasparov, hasta qué punto la máquina puede emular lo que es específicamente humano. Entonces, yo creo que la reflexión tiene que avanzar en un doble sentido. Por un lado, rescatar lo que es propiamente humano, y que solo el hombre como tal puede dar respuesta. Y por otra parte, superar este dualismo de que hay una competencia, una amenaza entre la tecnología y el hombre, sino, como concluye en su libro Kasparov, una especie de colaboración, buscar una colaboración. En la literatura académica hoy se le conoce como simbiosis, ¿sí? Tiene que ver con aprovechar las potencialidades de la técnica para el progreso humano. Me gustaría terminar con una cita que Kasparov hace al final de su libro. Él dice: volvernos mejores personas siempre será más importante que crear máquinas más inteligentes. Y ahora acabo con la primera pregunta, que fue su experiencia a nivel personal, y él la describe como algo traumático, de un gran desgaste. Y esta palabra me impactó mucho porque es una idea muy asociada a
pues una tradición malentendida occidental del trabajo y muy presente en la actualidad, el desgaste. Cito al filósofo Byung-Chul Han, bueno, concretamente a todos sus libros, pero en particular a la sociedad del cansancio, en donde muestra claramente que una mentalidad tecnicista, una mentalidad enfocada al resultado, nos agota, y no se trata de la técnica en sí, ¿sí? Porque de hecho las técnicas más elementales como la danza y la cocina están relacionadas con la esencia de la fiesta, sino de la posibilidad que tiene el hombre de hacer incluso el trabajo una fiesta. Entonces, eso serían como un poco la perspectiva que quiero poner sobre el tema. Insisto, ha estado en la reflexión de la humanidad a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y volviendo al primer punto que destacaba, esto creo que es algo que la humanidad siempre lo ha entendido así, pero últimamente está un poco en duda, que es que todo problema técnico en sí es un problema político. Y cuando digo político, lo digo en el sentido clásico, un problema ético. Como decían mis colegas, no es la tecnología en sí, sino eso al servicio de un orden social que solo puede poner el hombre. Entiendo que la transformación digital es un must, es algo que nos tenemos que plantear en todos los niveles de la empresa y en cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño. Si queremos ser competitivos, tenemos que transformarnos digitalmente. Entiendo como un segundo paso que la transformación digital tiene mucho más que ver con un cambio de mentalidad de las personas, más allá que la tecnología. La tecnología seguirá un proceso evolutivo, no sé si llamarle natural o acelerado, pero seguirá un proceso evolutivo que depende de si la persona está abierta al cambio, si la persona es receptiva y es curiosa, como decía Abelardo, a los cambios y a la nueva realidad. Y que entonces, en ese sentido de entender la transformación digital como una apertura de la persona al cambio, tenemos que entender que se debe de pensar de modo estratégico, cómo la tecnología agrega valor desde la perspectiva estratégica. ¿Cuál es el modelo de negocio que debo de implementar hoy con la tecnología que contamos? Y en este sentido, la transformación digital deja de ser una mera herramienta y pasa a ser una transformación de la persona misma que la lleva a cabo y del negocio o del modelo de negocio que tenemos que implementar. Y que todo esto tiene sentido, solamente tiene sentido si entendemos que el propósito de la empresa está más allá que el generar ganancia económica. Es transformar, ayudar y acrecentar la vida de todas las personas que componemos la sociedad. Y en este sentido, la empresa utiliza la transformación digital para desarrollar y hacer mejores personas, mejores directivos, mejores colaboradores y mejores sociedades. IPADE. The World Calls.